Buen día, doctora Berta Campos y compañeros. En esta ocasión le corresponde a mi persona, María Lourdes Villegas Reyes, carnet VR 21021, hablar un poco acerca de la otitis media y externa. Para comenzar, pues tenemos los objetivos. Como objetivo general tenemos analizar la otitis externa y media para poder garantizar un conocimiento exacto sobre esta afección. Como algunos objetivos específicos, pues tenemos definir estos conceptos, síntomas y complicaciones de la otitis externa y media. También pues interpretar el mecanismo de transmisión, diagnóstico diferencial y un posible tratamiento de estas otitis. En la introducción, pues nosotros sabemos que el oído es uno de los órganos más importantes para nuestro cuerpo, ya que este recibe todas las vibraciones, sonidos, todo lo que hay en nuestro alrededor, en nuestro medio, en el cual nosotros nos movemos, y este pues envía la información hacia nuestro cerebro, y es así como nosotros podemos escuchar y podemos interpretar muchas más cosas. Muy bien, pues entonces la otitis consiste en la inflamación del epitelio que recubre el oído. Esta puede afectar al oído externo, donde tenemos el pabellón auricular y pues el conducto auditivo externo, provocando así una otitis externa, y también al oído medio, donde tenemos al tímpano, al martillo, al yunque y al estribo, dando resultado así una otitis media. El origen de las otitis, pues esta puede ser generalmente infeccioso, puede ser provocado por bacterias, hongos o virus. ¿Por qué la importancia de conocer sobre las otitis? Podemos mencionar que nuestra población en general asiste a las unidades de salud por dolores de oído, y es algo muy frecuente, pero la mayoría de veces pues estos lo tratan con algunos medicamentos como ibuprofeno o acetaminofén, y con eso calman el dolor y tal vez la inflamación del oído. Pero esto no se queda solo ahí, es necesario poder realizarse exámenes para poder identificar si estamos hablando de una otitis externa o media o simplemente de un dolor de oído. Podemos plantear el caso de cuando se dan vacaciones, pues la mayoría de la población asiste a centros turísticos como las playas o los bañarios. Muy bien, pues en estas playas y en todas estas piscinas el agua puede ser que esté contaminada con bacterias, y nosotros al estar ahí, esta entra en nuestro canal auditivo y posiblemente nos pueda provocar algún tipo de otitis. Esta es la importancia de que nosotros conozcamos la otitis, porque esta luego puede desencadenar otras complicaciones que serían más difíciles de tratar, con mayor tiempo, y pues va a ser un poco más doloroso para el paciente. En este momento voy a poner un pequeño video donde solo veremos una parte sobre que nos explica el funcionamiento del oído. El oído es un auténtico mecanismo de precisión, cuya finalidad es captar los sonidos que nos rodean, transportándolos al cerebro. Cuando se produce un sonido, el aire vibra creando una onda sonora. El pabellón auditivo capta la onda sonora y la dirige hacia el canal auditivo. Al final del conducto auditivo se encuentra el tímpano, que empieza a vibrar. Ya en el oído medio, el tímpano está comunicado con la cadena de huesecillos, martillo, yunque y estribo, que transmiten las vibraciones y las amplifican hasta la ventana oval del oído interno. En el oído interno, un líquido estimula las terminaciones nerviosas llamadas células ciliadas. Las células ciliadas envían impulsos eléctricos a través del nervio auditivo hasta el cerebro. El cerebro decodifica estos impulsos, produciéndose entonces el fenómeno de la audición. Muy bien.
Así vamos a poder comprender un poco mejor por qué es la importancia de que nosotros conozcamos lo que es la otitis externa y la otitis media. Ahora tenemos los microorganismos más frecuentes en la otitis. Tenemos el Streptococcus pneumoniae, que son los más frecuentes en la otitis media, el Haemophilus influenzae, que es mucho más frecuente en la otitis externa y media, y también el Pseudomonas aeruginosa en la otitis externa. Muy bien, tenemos a la otitis externa. Esta otitis externa se caracteriza por inflamación del conducto auditivo con secreción purulenta. Esta pues puede ser bastante dolorosa y las celulitis pueden alcanzar estructuras adyacentes. Una forma común pues se asocia con la natación en aguas que pueden estar contaminadas con microorganismos gram negativos anaerobios. Aquí es donde vemos todo lo que mencionábamos. La otitis, pues como mencionábamos, puede ser ocasionada por virus, bacterias y también hongos. La otitis externa pues tiene secreciones purulentas, como puede ser bastante dolorosa. Esta también puede alcanzar estructuras adyacentes a ella. Como mencionábamos, pues una forma común se asocia con la natación en aguas que pueden estar contaminadas, y eso es lo que comúnmente sucede. Nosotros vamos a una piscina, obviamente no sabemos cómo está la limpieza de esa piscina y posiblemente haya muchos microorganismos que están contaminando el agua, y estos, al introducirse en nuestro canal auditivo, nos pueden generar una otitis externa. Luego de la otitis externa pues tenemos la otitis externa maligna, y es que esta se considera una forma más grave de la infección del conducto auditivo externo, que puede progresar e incluso puede invadir el cartílago y los huesos adyacentes, en ocasiones produciendo una parálisis nerviosa y hasta la muerte. También se observa muy a menudo en personas de edad avanzada con diabetes mellitus y en hospedadores de inmunodepresión de cualquier edad. La Pseudomonas aeruginosa, pues estas son las causas más comunes de la otitis externa maligna. Aquí podemos ver, por ejemplo, algunas imágenes de lo que es la otitis externa. Para continuar, vamos a ver algunos principios terapéuticos de la otitis externa. Excepto en casos graves, la otitis externa por lo común pues se trata con limpieza cuidadosa con soluciones tópicas. Casi siempre hay participación de bacterias gram negativas y a menudo son susceptibles a un entorno ácido. Con frecuencia son eficaces las soluciones con un pH bajo de 3.0 menos, como aquellas que contienen ácido acético al 0.25%, y se cuenta con varias preparaciones, muchas de las cuales pues también contienen antimicrobianos. Como mencionábamos, pues la población de personas mayores con diabetes mellitus y los hospedadores con inmunodepresión pues son los más susceptibles a poder adquirir esta enfermedad. Tenemos algunas complicaciones de la otitis externa que pueden llegar hasta la hipertiginación cutánea y la celulitis retroauricular. También hablaremos un poco acerca de la patogenia y la patología. Los factores de importancia en la patogenia de la otitis externa incluyen el traumatismo local, furunculosis, cuerpos extraños y humedad excesiva. Esta última pues puede ocasionar una maceración del epitelio auditivo externo, el oído del nadador muy comúnmente conocido, y pues la otitis externa se relaciona con el traumatismo del conducto auditivo y una humedad excesiva. Vamos a hablar un poco acerca del tipo de otitis externa que tenemos. Tenemos pues la otitis externa micótica. Esta es producida por hongos saprófitos oportunistas que se encuentran en el canal auditivo externo. La automicosis pues es responsable de un 10% de todas las otitis externas, y las causas más frecuentes pues son el tratamiento prolongado de gotas óticas de antibiótico o la exposición continua al agua que macera el conducto, cambia su pH y que junto al calor pues proporcionan
pues proporcionan un ambiente propicio para el crecimiento fúngico. Esto es muy importante porque vemos que el calor, la humedad y el agua pueden provocar lo que es la otitis externa. Bueno, entonces los hongos colonizan el estrato córneo de la piel del conducto. Estos permanecen silentes durante días o semanas y posteriormente pues comienzan a proliferar entre la piel, la queratina descamada y el cerumen, produciendo pues así una inflamación en la piel del conducto y el crecimiento de colonias de hongos. El cuadro clínico se caracteriza por un prurito intenso. En el examen otoscópico se visualizan tapones de consistencia algodonosa o membranosa y presencia de masas o hifas negras. Los patógenos más frecuentes son la Candida albicans y el Aspergillus niger, pero existe un gran espectro de otros hongos que también pueden causar otomicosis. También aquí podemos ver una imagen de lo que es la otitis externa micótica. El tratamiento de esta pues consiste en aseo bajo microscopio con aspiración de las hifas y tapones algodonosos y la prescripción de antimicóticos tópicos por al menos 2 semanas. Estos resultan útiles para poder prevenir recurrencia de las soluciones ácidas en base al ácido bórico o salicilatos. Ahora también tenemos la otitis externa eczematosa. Esta pues se caracteriza por una dermatitis eritematosa, descamativa y pruriginosa. Cuando decimos pruriginosa nos estamos refiriendo al picor. Entonces pruriginosa del conducto auditivo externo. Una causa de irritación puede ser el uso de gotas de antibiótico que pueden producir eritema y edema de la piel del pabellón auricular y del conducto externo. Esta se ha relacionado con otras enfermedades dermatológicas como la dermatitis atópica, seborreica, de contacto, lupus, psoriasis, neurodermatitis y eczema infantil, y también factores internos del huésped como atopia, estrés, parasitosis y uso de medicamentos. Una causa de irritación puede ser el uso de gotas de antibiótico que pueden producir eritema y edema de la piel, del pabellón auricular y del conducto externo. Los pacientes con audífonos también pueden desarrollar una otitis externa crónica en relación al molde plástico que conecta el conducto auditivo. En la anamnesis pues decimos que habitualmente hay antecedentes de enfermedades dermatológicas o atopia. Varios autores han demostrado una significativa mayor reactividad de test cutáneos en individuos con otitis externa eczematosa que en controles sanos. Estos hallazgos pues sugieren que la otitis externa eczematosa puede ser considerada una hipersensibilidad retardada. Algunas lesiones que son muy características de esta otitis es que son indoloras, pero con un prurito intenso y persistente. Cuando hacemos un examen, pues se observa eritema, descamación y formación de fisuras en la piel del conducto auditivo externo. La otorrea es como la supuración de líquidos del oído, pues esta suele ser escasa, cerosa y sin olor. Vamos a ver ahora el tratamiento que le vamos a dar a esta. Pues el tratamiento de la otitis externa eczematosa debe estar dirigido a la enfermedad dermatológica de base, evitando el contacto de sustancias particularmente antigénicas. Los corticoides tópicos son fundamentales y logran remitir esta crisis. Todo esto es con la gran importancia que nosotros le podemos dar. En este caso también se pueden utilizar antihistamínicos por vía oral, gotas acidificantes para restablecer el pH del conducto y agentes locales desecantes, ¿verdad?, cuando hay fisuras húmedas en la piel del conducto. Después de años de evolución, la estenosis inflamatoria y cicatrizal del conducto pues puede provocar una hipocausia, y en estos casos la calanoplastía quirúrgica puede ser de gran ayuda para el paciente. Ahora también pues vamos a hablar de la otitis externa maligna. Esta otitis es una enfermedad bastante grave y agresiva, potencialmente fatal. Se origina en el conducto auditivo externo, produce una osteomielitis del hueso temporal y puede extenderse a tejidos blandos circundantes, a la base del cráneo, y comprometer los nervios craneales. Se sospecha bastante en pacientes diabéticos
inmunocomprometidos, neutropenia o uso de corticoides a dosis prolongada. Con esto generalmente se produce por la Pseudomonas aeruginosa. También se han aislado cepas de Staphylococcus aureus y pues los hongos son poco frecuentes, pero se han identificado casi otitis externa invasiva por Aspergillus fumigatus en pacientes inmunocomprometidos. La enfermedad se manifiesta en un curso típicamente subagudo y progresivo. Se produce una inflamación del conducto auditivo externo asociado a otorrea y granulaciones. La otalgia es bastante intensa y se asocia a cefalea occipitalo-temporal. La otorrea es purulenta y de mal olor. Aquí podemos ver algunas imágenes de lo que se trata la otitis externa maligna y vemos que es algo bastante grave. Entre la sintomatología y la exploración, pues tenemos que la forma clásica es la de un paciente inmunodeprimido, que pues ha sido diagnosticado con una otitis externa que se muestra refractaria al tratamiento habitual y en el que persiste una otorrea fétida y dolores lancinantes. La exploración otoscópica pues pone de manifiesto la existencia de esfacelos y restos necróticos de la piel del canal auditivo externo. Estos están rodeados de una granulación. Los estudios biológicos van a demostrar la existencia de un cuadro infeccioso agudo con leucocitosis y gran elevación de la BSG y de la proteína C reactiva. La aparición de una parálisis facial periférica homolateral es indicadora de progresión de la infección que habrá alcanzado el nervio facial en su trayecto descendente. Dejada su libre evolución, su gravedad es extrema, pues producirá una osteomielitis basicranial. El diagnóstico por la imagen se basa en la existencia de signos de osteitis. Son de elección la tomografía y la gammagrafía con TC99 para el diagnóstico precoz y con GA67 para controles evolutivos. Se deben tomar muestras para la identificación del germen causal y antibiograma. La biopsia profunda del tejido del canal auditivo externo es muy importante para poder descartar un carcinoma del canal auditivo externo. Esta es una entidad ósea en la que se debe realizar el diagnóstico diferencial. Vemos aquí la importancia de saber y poder tratar, porque si nosotros no tratamos una otitis externa que se puede tratar con medicamentos suaves y en un proceso pequeño nos va a desencadenar una otitis externa maligna y va a haber mucho más sufrimiento por parte del paciente. Ya mencionábamos un poco la sintomatología, ¿verdad? Que es mayormente en pacientes inmunodeprimidos, dándole un diagnóstico de una otitis externa que se ha demostrado ser como reacia al tratamiento habitual y pues persiste. Los dolores son bastante fuertes, presentan una otorrea fétida, o sea con mucho mal olor, y pues hay mucha otorrea en estos casos. El tratamiento, pues tenemos que es un tratamiento básico farmacológico. Debe instaurarse sin demora, o sea debe hacerse muy rápido. Se procederá al ingreso hospitalario del paciente administrando una antibioterapia antipseudonómica en dosis altas por día parenteral, asociando quinolona, fluoradas y cefalosporinas de tercera generación. El tratamiento antibiótico pues pasará a la vía oral si la evolución es bastante favorable, manteniéndose durante un largo tiempo de 6 a 8 semanas como media. Ahora vamos a hablar un poco acerca de los diagnósticos diferenciales. Tenemos a la otitis seborreica, pues el paciente presenta una típica seborrea en la piel de la cara, línea del pelo, cuero cabelludo. El conducto generalmente tiene escaso cerumen y es un conducto seco, eritematoso y escamoso. Aquí podemos ver igualmente una imagen de lo que nos trata la dermatitis seborreica, que puede ser una confusión al momento de tratar una otitis externa. También tenemos en psoriasis, pues el paciente con una historia de rash en otras zonas del cuerpo típicas de psoriasis. Cuando nosotros nos referimos a rash, en realidad es un término médico con un antecedente que es en inglés. Rash es como en inglés y en el término en español sería como erupciones cutáneas. Pues estas pueden tener prurito en el conducto auditivo externo
en ocasiones con hiperkeratosis y liquenificación. Todo esto, ¿verdad?, siendo bastante grave si no se trata. También tenemos la dermatitis de contacto, donde aquí podemos ver una imagen. Esta generalmente se produce después de la exposición a agentes tópicos como antibióticos o anestésicos. Se presentan con mucho prurito, se produce erupción cutánea en el pabellón auricular y edema del conducto auditivo externo. También tenemos el herpes zosterótico. En un principio el dolor es bastante intenso, urente o punzante, y el examen físico normal. A las 24 o 48 horas aparecen vesículas en el conducto auditivo, en la pared posterior de la aurícula y en la membrana timpánica. Con este es bastante de tener cuidado porque incluso puede aparecer lo que es una parálisis facial ipsilateral. Esto se da por la compresión de los nervios. Entonces, al comprimir los nervios, el nervio facial, pues se va a dar una parálisis facial. Vamos a continuar. Aquí igualmente podemos ver cómo se manifestaría el herpes zosterótico. Algunas posibles complicaciones, pues tenemos el daño a los nervios craneales, el cráneo o el cerebro, reaparición de la infección, incluso después del tratamiento, la diseminación de la infección al cerebro u otras partes del cuerpo. Ahora, nosotros, ¿cómo entonces podemos prevenir una otitis externa? Lo podemos hacer evitando la humedad en el oído, colocando tapones antes de bañarnos, secando la parte externa de los oídos después de bañarnos y evitar la entrada de agua en el canal auditivo durante 3 semanas después de la desaparición de los síntomas, con el fin de prevenir la recidiva. Si nosotros tendemos a padecer otitis externa, y se produce la entrada de agua en el canal auditivo, debemos aplicar unas gotitas antisépticas para que no se genere la otitis externa. Y algo muy esencial y que es necesario recalcar es que no hay que introducir bastoncillos higiénicos para eliminar la cera de los oídos. Estos pues a veces dejan los pedacitos de algodón en el oído. Si hay un pedacito de algodón, más humedad, más agua que entra por el conducto, es casi 100% seguro que se va a generar una otitis. Muy bien, hasta aquí podemos terminar sobre la otitis externa. Ahora vamos a hablar un poco sobre la otitis media. Aquí podemos ver el tímpano y cómo se ve cuando hay una otitis media. Para comenzar, pues tenemos la patogenia y la patología. Esta se centra mayormente en la disfunción de la trompa de Eustaquio. Se considera un acontecimiento de especial importancia en la aparición de la otitis media. La aparición de presiones negativas y el acúmulo de secreciones en el oído medio son situaciones que facilitan la aparición de un proceso infeccioso en el oído medio. Vamos a tener primero lo que es la otitis media aguda. Pero la otitis media también se basa, hablábamos sobre la trompa de Eustaquio. Bueno, pues esta ventila el oído medio hacia la nasofaringe. Esta estructura pues parece desempeñar una función bastante importante en la predisposición de los pacientes a la otitis media. ¿Por qué? Porque la trompa de Eustaquio realiza 3 funciones, que son ventilación, protección y eliminación de secreciones a través del transporte mucociliar. Las infecciones virales de vías respiratorias altas o los trastornos alérgicos pueden causar inflamación y edema en la trompa de Eustaquio o de su orificio, lo que puede afectar así las funciones de la trompa, de las cuales la más importante pues es la ventilación. Conforme se pierde la ventilación, el oxígeno se absorbe del aire en la cavidad del oído medio, produciendo así una presión negativa. Esta presión pues a su vez permite la entrada de bacterias potencialmente patógenas provenientes de la nasofaringe hacia el oído medio, y la incapacidad para eliminar estas secreciones pues pueden ocasionar colonización e infección. Otros factores pueden comprometer la función de la trompa de Eustaquio,
lo que incluye anomalías anatómicas como hipertrofia de tejidos o cicatrización alrededor del orificio. También tenemos la disfunción muscular relacionada con paladar hendido y falta de rigidez de la pared de la trompa. Esta última es muy común en la lactancia y en los primeros años de la infancia, pero esta pues mejora con la edad. Esto puede explicar en parte por qué ocurre otitis media más a menudo en lactantes de 6 a 18 meses de edad y más tarde pues esta disminuye en frecuencia conforme se establece la permeabilidad de la trompa de Eustaquio. Las infecciones virales y las reacciones alérgicas predisponen a una otitis media. Como mencionábamos, pues la otitis media se clasifica de manera arbitraria en aguda, crónica y serosa. En este momento nosotros vamos a hablar un poco sobre la otitis media aguda. Bueno, pues esta casi siempre es causada por bacterias y a menudo es una complicación de la enfermedad aguda de vías respiratorias altas de origen viral agudo. Pues estas son comunes, sus manifestaciones más comunes pues son la fiebre, irritabilidad y dolor agudo. La exploración otoscópica revela un abombamiento de la membrana timpánica, una reducción en la movilidad y pérdida de las referencias anatómicas habituales por la presencia de líquido y células inflamatorias bajo presión. En algunos casos, pues también la membrana timpánica sufre inflamación aguda con aparición de ampollas en su superficie externa. Esta, si se trata de manera inadecuada, pues la infección puede progresar a abarcar estructuras adyacentes como las células del aire de mastoides o puede producir perforación con un drenaje espontáneo a través de la membrana timpánica. Las secuelas de la enfermedad aguda supurativa incluyen extensión hasta el sistema nervioso central y una septicemia. Aquí tenemos 3 imágenes de lo que es una otitis media aguda. Podemos ver cómo el tímpano está bastante inflamado, incluso aquí se ve bastante irritado y así es como se ve una otitis media aguda. Ahora muy bien, para el tratamiento de pues el antibiótico de primera elección pues es la amoxicilina. En segunda línea se puede utilizar amoxicilina con ácido clavulánico o cefalosporinas. En caso de pacientes alérgicos a la penicilina, pues el tratamiento de elección son los macrólidos o el trimethoprim sulfametoxazol. Cualquiera que sea la opción elegida, debe mantenerse durante por lo menos 10 días y solo se retirará el antibiótico cuando pues se haya hecho un control otoscópico y funcional que confirme la remisión completa de dichos signos. La elección del antibiótico pues no siempre es clara en los casos en los que hay factores de riesgo o procesos otíticos repetidos. En líneas generales pues se puede decir que es correcta la profilaxis antibiótica con amoxicilina en los periodos intercítricos en aquellos pacientes con otitis aguda de repetición. Esta profilaxis puede mantenerse durante algunas semanas, no más de 3 meses, a la espera de ver sus resultados. Esta forma de prescripción pues debe tener un seguimiento en corto, valorando su beneficio. En caso contrario pues se va a suspender, evitando de este modo el desarrollo de una resistencia antibiótica por parte del microorganismo. Asimismo, también en aquellos pacientes, generalmente niños, en los que de antemano se conoce por sus antecedentes la ineficacia de la amoxicilina, se puede instaurar directamente el tratamiento con cefalosporina o trimethoprim sulfametoxazol. La prescripción antibiótica, según un cultivo y antibiograma, generalmente carece de interés en lo que es la otitis media aguda, cuando se presenta como un episodio único. Puede tener el interés en las otitis agudas de repetición el objeto de afinar la sensibilidad antibiótica del microorganismo. No obstante, esto puede ser discutible por cuanto las muestras de supuración que se remiten para análisis se toman habitualmente del conducto y por tanto están contaminadas con gérmenes que no participan en la otitis media aguda. El uso de gotas óticas con antibiótico puede ser una opción debido a la dificultad para que este fármaco penetre a través de un conducto con supuración y una perforación puntiforme.
hasta el interior de la caja del oído medio. En todo caso, si se utilizan, pues deben evitarse aquellas que contengan antibióticos ototóxicos que podrían intoxicar el laberinto a través de la membrana de la ventana redonda. Los analgésicos pues más utilizados son del uso común, como el ibuprofeno, el ácido acetilsalicílico o el paracetamol. En los niños, durante la fase más dolorosa tiene un efecto limitado y realmente el dolor solo calmará mediante un paréntesis, un pequeño lapso de tiempo. Esto se debe explicar bien a los padres al objeto de que participen en la decisión sobre la administración de analgésicos frente a realizar un paréntesis, ¿verdad? Sin embargo, teniendo en cuenta que el cierre espontáneo de la parentesis a las pocas horas es normal, pues es necesario prever la administración asociada de analgésicos, esto en el caso de los niños. Todo esto sería un poco del tratamiento para la otitis media aguda. Ahora tenemos la otitis media crónica. Esta otitis pues suele ser consecuencia de infecciones agudas que no se resolvieron de manera adecuada, ya sea por un tratamiento inadecuado en la fase aguda o por factores del hospedador que perpetúan en el proceso inflamatorio. Por ejemplo, tenemos la disfunción continua de la trompa de Eustaquio, causada por factores alérgicos o anatómicos o bien por inmunodeficiencia. En esta parte pues podemos ver lo que son 3 imágenes de lo que es la otitis media crónica. Esta es bastante agresiva. Si podemos ver, hay una perforación de la capa timpánica y es si no se trata a tiempo, puede ser una perforación bastante grande. Las secuelas incluyen, como decía, la destrucción progresiva de las estructuras del oído medio y el riesgo significativo de la pérdida permanente de la audición. La otitis media crónica aparece después de infecciones agudas no resueltas. O sea que si nosotros teníamos una otitis media aguda y no la tratamos o no cumplimos con el tratamiento, pero se alivió un poco, esta va a ir tomando más fuerza y va a causar una otitis media crónica, donde ya podemos ver lo que es la perforación del tímpano y que también puede ver pues también daño a las otras partes del oído medio, donde está el estribo y todos los huesecillos del oído medio. El tratamiento para esto pues consiste en la limpieza completa del conducto auditivo. Esto debe ser varias veces al día, la eliminación cuidadosa del tejido de granulación y la aplicación de corticoides y antibióticos tópicos. Los antibióticos sistémicos y la cirugía, estos se reservan para los casos más graves. Ahora tenemos lo que es la otitis media serosa. La disfunción prolongada de la trompa de Eustaquio con la presión negativa resultante en el oído medio provoca también transudación de líquido. Este padecimiento pues se conoce como otitis media serosa. Es frecuente y muy especial en niños porque sus trompas de Eustaquio son más estrechas y de orientación más horizontal que en la de los adultos. Es menos común en estos últimos pues en quienes suele ser consecutiva una infección de vías respiratorias altas con barotraumatismo o rinitis alérgica. Aquí podemos ver lo que es una otitis media serosa, donde podemos ver el líquido y todo lo que conlleva, ¿no? Así se ve un oído. Esto mayormente se da en niños, ¿verdad? Lo que mencionábamos se da mayormente en niños. Y pues la disfunción prolongada de la trompa de Eustaquio, ya decíamos que genera una presión negativa y es así como va a resultar una otitis media serosa. En un adulto con otitis media serosa unilateral persistente se debe excluir el carcinoma nasofaríngeo. En la otitis media serosa el tímpano es opaco e inmóvil, acompañado en ocasiones de burbujas de aire en el oído medio e hipoacousia de conducción. Vamos a ver el tratamiento, pues es bastante similar al de la disfunción de la trompa de Eustaquio. Algunos autores aconsejan un ciclo corto de corticosteroides, por ejemplo la prednisona, 40 miligramos al día por 7 días,
o antibióticos como amoxicilina, 250 miligramos cada 8 horas por 7 días, o incluso una combinación de ambas. Con esto aún hay algunas ciertas controversias sobre estos regímenes, pero es probable que tengan poco beneficio duradero. Cuando los fármacos no ofrecen alivio después de varios meses, un tubo para la ventilación a través del tímpano suele restablecer la audición y aliviar la sensación de plenitud óptica. Cuando los fármacos no ofrecen el alivio, pues se inserta el tubo. Los progresos recientes en la expansión del orificio nasofaríngeo de la trompa de Eustaquio, orientada por láser y por medio de endoscopía, también pueden mejorar la función en casos de reincidencia, o sea que vuelve otra vez a la misma otitis. Ahora tenemos algunos métodos de diagnóstico. El diagnóstico pues se establece con base en la exploración clínica. Debe realizarse una timpanometría en caso de probable otitis media para detectar la presencia de líquido en el oído medio y para valorar la función de la membrana timpánica. Cabe mencionar que también algunos agentes causales comunes de la otitis media pues son el Streptococcus pneumoniae, siendo esta la causa más común de la otitis media aguda después de los 3 primeros meses de vida, lo que explica por qué alrededor del 35 al 40% de todos los casos se dan en los niños. También tenemos la Haemophilus influenzae, también es una causa común, en particular en pacientes menores de 5 años de edad. La mayor parte de los aislados de Haemophilus influenzae del oído medio no son tipificables, por tanto las vacunas contra las cepas de tipo B no reducirán de manera notable la incidencia de la otitis media. Los virus y micoplasmas son causas poco comunes de otitis media aguda o crónica. Sin embargo, estos predisponen a pacientes a la sobreinfección por bacterias, ¿verdad? En cuanto a los métodos de diagnóstico, la causa específica de otitis media puede establecerse también por un cultivo del conducto auditivo afectado. Sin embargo, debe tenerse en mente que la contaminación de la superficie y la flora cutánea normal pueden ocasionar cultivos mixtos y que dichos resultados pueden ser motivo de confusión. En el caso de la otitis media, el método diagnóstico más preciso es la aspiración cuidadosa con una aguja estéril o a través de la membrana timpánica después de la descontaminación del conducto auditivo externo. En este caso también la tinción de Gram y el cultivo de líquido aspirado por tal método son muy fiables. Sin embargo, este procedimiento por lo general se reserva para casos en los cuales los posibles agentes causales son extremadamente variados, como en lactantes pequeños, cuando la respuesta clínica al tratamiento antimicrobiano habitual ha sido inadecuada. Los cultivos de las vías respiratorias, pues por ejemplo los de la nasofaringe, no son un método fiable para proporcionar información con respecto a la infección. Con la otitis media también vamos a ver un pequeño video de cómo se realizan los exámenes y cómo se ven los diferentes tipos de otitis. Estamos viendo la otitis media serosa, que se caracteriza por presentar un nivel líquido en el oído medio que se ve a través de la membrana timpánica. Esta otitis media serosa se comprueba con el burbujeo del oído al hacer presión positiva a través de la trompa de Eustaquio. Vemos aquí la otitis media aguda, que se caracteriza por ser extremadamente dolorosa ante el abombamiento de la membrana timpánica y el enrojecimiento total de las estructuras como martillo, yunque y estribo. Estas otitis media agudas pueden ser acompañadas por una hemorragia, como es el caso que estamos viendo. Su tratamiento es un drenaje y acompañado de antibióticos antiinflamatorios. Finalmente estamos viendo un caso muy agudo de otitis media que debe ser llevado inmediatamente al quirófano para su drenaje. Cuando estas otitis medias agudas drenan por sí solas, producen una perforación a través de la cual vemos la salida de material purulento.
Cuando se da esto, pueden quedar perforaciones en la membrana timpánica que pueden ser de diferentes tamaños y formas. Estamos viendo aquí casi de una perforación total de la membrana timpánica. Bien, aquí podemos ver más detalladamente cómo se ven los diferentes tipos de otitis. Estamos viendo la otitis media. Ahora, tenemos algunas complicaciones de la otitis media, en las que podemos mencionar el colesteatoma. El colesteatoma pues es una variedad especial de otitis media crónica. La causa más frecuente es la disfunción prolongada de la trompa de Eustaquio, con la consecuente presión negativa crónica del oído, ¿verdad? Que esta produce del oído medio, pues que lleva hacia adentro la porción flácida superior del tímpano. Igualmente aquí podemos ver una imagen de cómo se ve más o menos el colesteatoma. Esto es bastante importante, la verdad, porque todos estos diagnósticos son los que a nosotros nos van a dar una referencia de cómo actuar. Ahora, muy bien, también tenemos lo que es la mastoiditis. La mastoiditis supurativa aguda suele aparecer después de varias semanas de otitis media aguda tratada en forma inadecuada. Se caracteriza por dolor retroauricular y eritema acompañado de fiebre en espigas. Aquí podemos ver cómo se ve un eritema, normalmente en la parte posterior de la oreja. Y también tenemos la parálisis facial. La parálisis facial puede asociarse a otitis media aguda o crónica. En casos agudos es el resultado de la inflamación del séptimo par craneal en su segmento del oído medio, tal vez mediada por neurotoxinas secretadas por bacterias. El tratamiento consiste en meningotomía para drenaje y un cultivo, seguido de antibióticos intravenosos con base a los resultados del cultivo. Igualmente podemos ver una imagen de cómo esta se caracteriza, ¿verdad? Es lo que mencionaba antes. Igual con la otitis media, el nervio, al ser comprimido, pues va a generar una parálisis facial. Aunque con este caso hay una cierta controversia sobre la administración de los corticosteroides. El pronóstico es bastante bueno, con recuperación completa casi en todos los casos. Y pues la parálisis facial asociada a una otitis media crónica suele evolucionar en una forma lenta por la presión crónica sobre el séptimo par craneal en el oído medio o la mastoides por colesteatoma. Se necesita la corrección quirúrgica de la enfermedad subyacente. El pronóstico es menos favorable en la parálisis facial relacionada con una otitis media aguda. También podemos mencionar un poco una infección del sistema nervioso central. La meningitis otógena es la complicación intracraneal más frecuente de las infecciones del oído. Y en casos de otitis media aguda supurativa, pues surge la diseminación hematógena de bacterias, más a menudo el Haemophilus influenzae, y pues en la otitis media crónica se debe al paso de la infección por vías perforadas, como la línea de sutura petroescamosa, o por extensión directa de la enfermedad a través de las placas durales de la pirámide petrosa. Los abscesos epidurales se originan por extensión directa de la enfermedad en casos de infección crónica. Estos pues suelen ser asintomáticos, pero en ocasiones también se manifiestan con dolor local excesivo, cefalea y febrícula. A menudo se descubren como un dato incidental en la cirugía. Puede aparecer un absceso cerebral en el lóbulo temporal o el cerebelo como resultado de tromboflebitis séptica adyacente a un absceso epidural. Esto también es un diagnóstico diferencial o una complicación de lo que es la otitis media. Ahora, casi para finalizar, ya teníamos también la petrositis, que mencionábamos que la porción interna del hueso petroso entre el oído interno y el clivus puede constituirse en un sitio de infección persistente cuando se bloquea el drenaje de los trayectos de sus células.
y ello puede causar una secreción fétida, un dolor auricular y retroviratorio profundo, y la parálisis del sexto par craneal. Puede haber meningitis como una complicación, y el tratamiento consiste en antibicoterapia y un drenaje quirúrgico a través de una apicectomía petrosa. Aquí podemos ver cómo hay un líquido. Esto puede ser bastante fétido, la secreción que sale, y hay un dolor bastante intenso. Ahora, ¿cómo nosotros entonces podemos prevenir la otitis media? La vacunación infantil contra el neumococo, Haemophilus influenza de tipo B y contra la gripe ayuda mucho a reducir la posibilidad de contraer la otitis media aguda. Además, en el caso de los lactantes es recomendable que no duerman con el biberón, evitando así que el líquido vaya de la trompa de Eustaquio al oído medio. Entonces, con todo esto que nosotros hemos visto, damos como una pequeña conclusión de la importancia de nosotros saber identificar una otitis externa y una otitis media para poder dar el mejor tratamiento, no simplemente como en la mayoría de veces sucede en nuestra población, que se trata con ibuprofeno, veíamos con ácido acetilsalicílico o con paracetamol. No, significa que hay que hacerlo de una forma más ordenada, visitar a un médico especialista, a un otorrinolaringólogo, para que él pueda hacer un examen y establecer el mejor tratamiento para establecer y garantizar la mejor salud del paciente. Esto sería todo de mi parte, espero que se haya comprendido bastante bien el tema, y con esto concluimos sobre el tema de otitis externa y media.